Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien. Para mí, pues, es un gusto acompañarlos en este webinar en el que vamos a compartir un tema que, pues, está muy, pues, en la voz de todo el mundo y es el tema de cultura y de propósito y cómo diferenciarnos y cómo lograr superar todos estos nuevos retos que tenemos como empresarios hoy en día con todos estos nuevos cambios del contexto. Quisiera preguntarles un poco cómo y por qué la cultura organizacional nos permite diferenciarnos. Entonces, primero tenemos que tener claros cuáles son esos retos que tenemos actualmente en las organizaciones, pues a través de estos últimos años que han sido para todos una nueva forma de ver el mundo. El primer reto es un entorno cambiante a unas velocidades muy rápidas. Lo que se espera es que los cambios que vamos a tener en los próximos años va a ser aún más rápidos que los de los últimos 50 años, o sea, una velocidad mucho más rápida, o sea que la agilidad, el valor de la agilidad es un componente importante en las culturas organizacionales. Otros retos muy comunes es la fuga de talentos. Muchos empresarios pensábamos que al tener una condición como la que tenemos de pandemia, en donde muchas personas perdieron los empleos, iba a ser muy fácil conseguir gente nuevamente. Y al contrario, muchas personas prefirieron no volverse a emplear porque sus empresas no se adaptaron a la nueva cultura, que era una cultura de alternancia o teletrabajo o no gastar tantas horas, digamos, movilizándome o en otros escenarios que no generaban valor para ese individuo. Entonces es uno de los retos más grandes que tenemos hoy en día como organización. Lo otro es la falta de motivación del personal. Creo que muchas personas, ya sean en el rol de empleados o en el rol de líderes, dicen, no, estoy aquí, pero no me siento feliz, no me siento bien, o sea, estoy trabajando acá, pero buscan otros trabajos, otras opciones de trabajo frecuentemente y hasta a veces prefieren renunciar y quedarse sin trabajo a permanecer en las organizaciones. Y una queja de los líderes es que ellos no sienten que su equipo esté motivado, que su equipo esté con una sinergia y un equipo realmente integrado y relacionado con esa cultura. Un alto volumen de competidores iguales o mejores que nuestras organizaciones, en los cuales todo el tiempo estamos pensando cómo nos vamos a diferenciar, cómo vamos a lograr que realmente nosotros salgamos a capturar más mercado. Una pérdida de relacionamiento y cultura por el trabajo remoto. Esto es algo increíble, o sea, has tenido muchos beneficios desde el punto de vista de manejo del tiempo, de compartir más con la familia, pero la cultura organizacional que se vivía en la camaradería del día a día se ha perdido un poco por el fenómeno del trabajo remoto. Y otro reto que tenemos es la necesidad de innovación rápida y constante para podernos diferenciar. Entonces, ¿cómo logramos cumplir estos retos? La base de todo esto, obviamente hay mucho más tela que tejer para poder responder a estos retos, pero la base es tener un propósito claro. Cuando yo tengo un propósito claro, ese propósito tiene que responder o desplegarse más bien en una cultura organizacional que finalmente genere una sinergia y responda a todos estos retos. Entonces, yo quisiera preguntarles hoy, ¿cuál es tu propósito organizacional? O sea, en cada una de las organizaciones ustedes tienen claro cuál es el propósito. Muchas personas tienden como a confundir la diferencia o no a tener claras las diferencias entre misión, visión y propósito. El propósito es el fin último por el que existimos, ya sea como individuos o como empresas. Sé que muchas personas inician sus empresas por un propósito de ganar dinero, ¿no? De generar unos ingresos, pero a medida que va madurando la empresa, y les voy a mostrar ahorita un modelo, digamos, de niveles de madurez a nivel de cultura organizacional, las empresas van logrando tener un propósito diferente, un poco más trascendente y superior. Entonces, una de las claves es identificar realmente cuál es el propósito organizacional. ¿Tu cultura organizacional es alineada con tu propósito? Puede que sí, puede que no. Miren, hemos trabajado en muchas compañías en diferentes ámbitos. Nosotros nos dedicamos a todo el tema de gestión empresarial, de asesoría en gestión empresarial en temas, sistemas de gestión y hace aproximadamente unos 4 años estamos incursionando en los temas de gestión del cambio y transformación cultural, porque nos dimos cuenta que todo lo que uno hace no tiene sentido si no tiene un propósito final y si las personas que están dentro de la organización finalmente no viven y no sienten ese propósito. Entonces, hemos integrado todo este tema de
sistemas de gestión, optimización, temas relacionados con consultoría empresarial, a cómo lograrlo eso como parte de la cultura organizacional y como parte del ADN de la organización. Entonces, en muchas ocasiones nos hemos encontrado que una cosa es el propósito que tiene el líder principal o el equipo de líderes en su cabeza y otra cosa es realmente lo que se vive en la organización. Y cuando se hace un diagnóstico, se ve una brecha muy grande entre lo que la gente percibe y lo que realmente el líder cree que debe ser su empresa o quiere que sea su empresa. Otra cosa clave es que si la estructura de operación responde a la cultura y el propósito. Muchas veces tenemos unos valores, creo que no hay ninguna empresa que no tenga definido unos valores lindos, hermosos, de nuestra página web, pero la pregunta es, ¿cómo los desplegamos? Algunas empresas hacen esfuerzos, campañas claramente definidas de cómo vivir la cultura y hacen una cantidad de actividades, pero tristemente no se miden de forma clara y cuantitativa esos valores y ante todo cómo aporta ese valor o esos valores corporativos a ese propósito final. Entonces, empecemos por entender qué es la cultura organizacional para poder saber cómo diferenciarnos. La cultura de la organización o cualquier grupo de individuos es un reflejo de los valores, creencias y conductas de los fundadores o líderes del grupo. Es interesante, digamos, como ver cómo pues, los hijos se parecen a sus padres, ¿no? Y lo mismo pasa con las empresas, dependiendo de cómo sea la cabeza, el líder de la organización, finalmente va a ser la cultura que él al menos promueve que se dé. Muchas personas no lo siguen y finalmente terminan saliendo de la organización porque se sienten desconectados con la organización. Bajo esta, digamos, bajo esta premisa de lo que son la cultura, vamos a conocer y entender un poco las definiciones de creencias, conductas y valores. Las creencias son opiniones, doctrinas o principios considerados como verdaderos para una persona o para un grupo de personas. Entonces, por ejemplo, voy a hablarles en mi caso pues, de mi empresa. Yo, por ejemplo, pienso que yo creo que las empresas son el mejor camino para ayudar a que la gente cumpla sus sueños y ante todo crezca como ser humano, no solamente desde el punto de vista técnico, que también es muy importante, sino que crezca como ser humano. Es mi creencia y es lo que yo promuevo en mi organización. A nivel de conducta son las manifestaciones externas de las creencias. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es una manifestación externa de nuestras creencias? Nosotros creamos unos espacios de entrenamientos a nuestro equipo de trabajo sobre las cosas que ellos quisieran desarrollarse desde el punto de vista personal. Entonces, por ejemplo, dicen, no, miren, yo considero que quiero trabajar en temas de comunicación, quiero trabajar en temas relacionados, por ejemplo, con manejo de conflictos y generamos unos espacios para poder entrenar a nuestro equipo y darles herramientas relacionadas con esas competencias que ellos quieren desarrollar. Pero ¿de dónde se origina esto? De creer que este o nuestra empresa es un medio para que las personas crezcan como personas y profesionalmente. Si yo, por ejemplo, mi creencia es que la empresa solamente es para producir dinero, que también tiene que serlo, pues seguramente no voy a generar ese tipo de espacios, sino que voy a generar unos espacios de un seguimiento de ventas, un seguimiento de productividad que es válido. Nada de lo que voy a decir a continuación está mal o bien, simplemente es parte de lo que significa una cultura y puede generar más o menos valor. A nivel de valores, un método abreviado para clasificar las creencias y los comportamientos de un individuo o un grupo de individuos que consideran importantes. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el valor de, digamos, de la responsabilidad, pero ese valor tiene que estar siempre relacionado o demostrado a través de unas conductas y a través, obviamente, se originan en unas creencias. Entonces, una de las cosas que quiero invitarlos a ustedes, yo no los conozco, pero a que no tengan unos valores de papel, unos valores en la página web, que realmente si uno le pregunta a cualquier persona del equipo de trabajo, ¿tú cómo vives el valor de la pasión? Por ejemplo, es uno de los valores corporativos nuestros. No, pues yo me imagino que hago las cosas con ganas, pero bueno, ¿cómo lo hiciste con ganas la última vez? ¿Cómo te lo miden? ¿Cómo realmente lo vives? Entonces, para entender temas de cultura tenemos que tener en cuenta estos tres conceptos. Entonces, ¿cuáles son los componentes de una cultura? La estructura, primero las políticas organizacionales que están basadas en esos valores, en esas creencias. Entonces, no es un tema solamente blando, eso es otra cosa que quiero contarles. Digamos que
Eso a veces es muy de sola intervención desde el punto de vista de campañas, de socializaciones, de motivaciones, pero no está alineado todo este tema de los valores y desplegados en la estructura de operación de las políticas y de los procesos de la organización y de los indicadores que miden esos procesos. La estructura de poder y el tipo de liderazgo es un componente claro, dependiendo del tipo de equipo de líderes, seguramente es la cultura que se promueve. Un relacionamiento con grupos de interés, o sea, cómo me relaciono con los diferentes grupos de interés y los valores organizacionales. Estos son los 4 principales componentes de la cultura que uno debe abordar en el momento de hacer una transformación cultural. ¿Por qué entonces y cómo la cultura nos diferencia? Porque somos un equipo unido por la cultura que motiva e inspira y todos representamos una marca con una personalidad propia y única, lo que permite que el propósito de la compañía se cumpla. Entonces, por ejemplo, esto no es un tema fácil, no es un tema rápido. El tema de cultura, uno podría hacer un diagnóstico inicial de cultura y hacer una intervención de un año de cultura, pero trabajar de forma sistemática de cultura y tener una identidad cultural clara podría tomar entre 3 y 5 años según nuestra experiencia. La segunda pregunta que nos hacíamos hoy es, ¿cuáles son los pasos para lograr una cultura organizacional? Pues el primero definitivamente es medir la cultura organizacional actual. Después vamos a definir un plan de acción para lograr la cultura meta. Una vez tengamos ese plan, pues tenemos que desarrollar el plan de forma integral. ¿A qué me refiero de forma integral? Lo que les decía ahorita. No solamente es abordarlo desde el punto de vista de talleres, de valores, de entrenamientos, de sesiones de coaching que son muy válidas y que claro que hay que hacerlo, sino también desde el punto de vista de la estructura bajo la cual va a navegar esa cultura, que son los procesos, los indicadores y todo eso que finalmente es el andamiaje que genera toda la operación de una organización. Y definitivamente hay que evaluar, mantenerla y mejorar la cultura, porque la cultura también tiene que responder a un contexto. Por ejemplo, hace 20, 30 años no hablábamos de cultura de innovación, eso no era común, hablábamos de cultura de trabajo en equipo, hablábamos de cultura, por ejemplo, de liderazgo. Hoy en día digamos, esos componentes ya están como superados o chuleados en la mayoría de las organizaciones. Hoy en día, por ejemplo, vemos valores como innovación, vemos valores como agilidad, que es súper importante en las organizaciones, como por ejemplo responsabilidad social. Yo sé que muchos de ustedes me están diciendo, bueno, pero entonces aquí empecemos por definir qué es un valor, qué es un principio. Finalmente, pues hay una gran, digamos, diferencia de conceptos con respecto a estos temas de valores y principios y sus diferencias. Yo lo que quiero contarles es que desde nuestra experiencia, los valores organizacionales, como lo decíamos en unas diapositivas anteriores para ubicarlos nuevamente, es la clasificación de las creencias y comportamientos de un individuo. Entonces, uno puede tener, por ejemplo, una lista de valores que para mí es un valor, pero para el vecino no. ¿Qué es lo importante? Que yo ese valor finalmente se aterrice en acción. Entonces, por ejemplo, muchas personas dirán, el liderazgo no es un valor, es una habilidad blanda. Pero puede que para una organización el liderazgo sea un valor corporativo que está obviamente aterrizado en unos comportamientos específicos que se desarrollan gracias a unas habilidades blandas que hemos desarrollado en un equipo de líderes o en un equipo de personas. Entonces, la invitación con esta claridad es que no se compliquen en, digamos, como en tecnicismos de si es valor, si es principio, porque finalmente lo importante es que lo que ustedes declaren estén aterrizado a temas de comportamientos. Entonces vamos a entender un poquitico, existen muchos modelos de medición de cultura, muchos. Yo personalmente pues conozco, manejo el modelo de Barrett, estoy certificada por Vales Value Center como agente de transformación cultural y me gusta mucho porque este modelo me parece que es un modelo muy integral, muy estratégico, está en más de 94 países del mundo y permite identificar el nivel de cultura de las organizaciones relacionando un poco la madurez o el nivel en que están las organizaciones con la estructura de la escala de Maslow, pero desde el punto de vista organizacional y con una doble pirámide arriba. Entonces, ¿de qué se trata este modelo? El modelo habla de que las empresas pueden tener una cultura de viabilidad. ¿Qué significa una cultura de viabilidad?
Debo asegurar la estabilidad financiera y los beneficios y la seguridad social, y la seguridad y la salud. O sea, seguramente muchos emprendedores están en este nivel, porque pues es obvio, es normal que hasta ahorita estamos mirando cómo podemos salir y surgir. El segundo nivel es el nivel de relacionamiento. Entonces ya hacemos un esfuerzo especial por satisfacer las necesidades de nuestros clientes, conectar con nuestros clientes, tener un respeto, una escucha activa y una comunicación abierta con ellos. O sea, pensamos más en el cliente que en la rentabilidad y en la supervivencia financiera. Y si en algún momento tenemos que sacrificar un poquitico el tema de margen de rentabilidad por mejorar la satisfacción del cliente, pues lo haríamos. Entonces, lo que les invito, obviamente esto tiene toda una metodología de aplicación, con una plataforma que se utiliza a nivel mundial, pero pues que vayan pensando sus organizaciones en qué nivel digamos, de cultura en estos 7 escalones se encuentran. El tercer nivel es el nivel de rendimiento, alcanzar la excelencia. De hecho, los sistemas de gestión de calidad están un poco acá, ¿no? Los sistemas de gestión en general están un poco acá, en temas de rendimientos. Entonces, la calidad, la orientación a resultados, todo el tema, por ejemplo, de optimización, en el que nosotros también trabajamos bastante, todo el tema de competencia, autoestima, productividad, eficiencias, está en todo lo relacionado con rendimientos. Yo podría decir que muchas de nuestras empresas en Colombia están en este nivel, en nivel de resultados, 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 y pierden un poco ese tema de evolucionar y ir más allá. El cuarto nivel es un nivel de evolución. Este nivel es pasar de ese rendimiento a pensar un poco más sobre el impacto que tienen mis productos, mis servicios en el mercado y cómo definitivamente yo puedo transformar esos productos y servicios para que realmente generen un valor más allá solo del sentido comercial, sino un valor real en esa solución de las necesidades del mercado. Las empresas que están en el nivel 4 de cultura, en la escala de Barrett, tienen un componente muy importante y es el componente de transformación e innovación y aprendizaje continuo. Que todo el tiempo están pensando cómo lo puedo hacer mejor, cómo puedo aportar más, cómo realmente cambio la forma en cómo hacemos las cosas. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una cosa muy importante y es que el webinar dice cultura, nuestro nuevo diferencial. Creo que todos los que somos líderes en organizaciones nos pasa que uno diseña unas cosas hermosas, uno la tiene súper clara, mejor dicho, uno va y lo hace y le sale como uno esperaba que le salga. Pero cuando delega esto a un equipo de trabajo, empiezan a presentarse una cantidad de problemas y de dificultades y empieza uno a apagar incendios tratando de que el tema realmente fluya. ¿Y por qué la gente finalmente no copia esto? No lo copia porque simplemente no cree en él, porque no lo ve como un valor que sea su driver, que sea por lo que lucha, por lo que quiere. Entonces, nos hemos centrado mucho en dar instrucciones, manuales, procedimientos, indicadores, y no estoy diciendo que esto sea malo, vivimos y trabajamos de eso, pero eso no se puede quedar ahí, tiene que trascender a que la gente le encuentre sentido a ese documento que hace, le encuentre sentido a ese indicador y ante todo le encuentre valor para sí mismo, se conecte con lo que realmente es. Entonces, mucho de este tema, digamos, de pasar una compañía de una cultura de rendimiento de evolución, hace que un gran diferencial, porque si yo logro como colectivo tener esa cultura, seguramente esos despliegues de propuesta de valor, esos despliegues de nuevas estrategias de mercado, van a realmente darse de una forma un poco más fluida. Tiene un quinto nivel, que es el nivel de alineamiento. El nivel de alineamiento es la expresión auténtica, es realmente esas marcas que son únicas, que uno dice, por ejemplo, Mac, uno dice Mac es Mac, realmente tiene como su sello y hay una gran apertura, una creatividad, se permite que la gente y su equipo de trabajo genere nuevas ideas, hay una integralidad, hay pasión, hay confianza, hay honestidad, hay transparencia, o sea, estamos como alineados todos el equipo de trabajo y alineados también con lo que espera el mercado. Existe un sexto nivel que es el nivel de colaboración, en donde hay digamos, como una explicación relacionada con eso y es cultivando comunidades.
Entonces hay una participación en la comunidad. Entonces esas son aquellas empresas a las que invitan al consumidor final a que me ayuden a diseñar el producto, a que me destrocen el producto y me lo vuelvan y lo armen para que realmente yo aporte. Son empresas que crean asociaciones, que hacen mentorías. Por ejemplo, yo realmente admiro mucho, por ejemplo, a Bancolombia, me encanta Bancolombia y la cultura de Bancolombia, porque ellos tienen todo, digamos, yo pues no he diagnosticado a Bancolombia, pero en mi percepción, yo podría pensar que Bancolombia podría ser de un nivel 6 o incluso un nivel 7, porque ellos hacen muchas acciones enfocadas a generar valor a las comunidades y a todas las personas, a los grupos de interés. Entonces hacen mentorías gratuitas, hacen una cantidad, digamos, de comunidades en las que uno puede participar y generan mucho valor. Y ayudan mucho también al interior de sus empleados, ¿no? Coaching, realización de los empleados. Por ejemplo, hay unas empresas que tienen unos programas súper lindos sobre apoyo a emprendimientos de sus colaboradores, sus familias. Es todo este tema de que realmente yo apoyo a la comunidad o a las comunidades que son parte de mi grupo de interés. Y el nivel 7, pues uno podría decir que es un Microsoft o empresas ya, digamos, que generan, o empresas como por ejemplo Tesla, o, a ver, ¿qué otro ejemplo puedo dar de distribución? Son aquellas empresas que realmente contribuyen a la transformación del mundo. Entonces, por ejemplo, Space, que también es de Elon Musk, que es de servicio, generaciones futuras, visión, responsabilidad social, perspectiva a largo plazo. Bueno, incluso, por ejemplo, ahorita todas las farmacéuticas que hacen todo el tema de análisis de nuevos medicamentos que puedan, digamos, curar y sanar las vidas de millones de personas. Entonces, estas empresas que están en un nivel 7 de contribución son aquellas empresas que aportan a la transformación del mundo y de ciertas comunidades. Uno de los, digamos, como de las herramientas que me permite esta valoración inicial de cultura es medir la diferencia entre los valores personales, la cultura actual y los valores deseados. Esto a mí me parece súper importante. Y les voy a contar por qué. Porque usualmente las empresas lo que hacen es que se reúnen con el equipo de líderes, diagnostican la cultura actual, a veces solamente a nivel de líderes o de unas pocas personas, y dice, la cultura que yo quiero es tal. Y resulta que las empresas estamos hechos de personas, y si están hechas de equipos y de máquinas, por más inteligencia artificial que exista, o robots, o lo que sea, la programación de estos robots y de todos estos equipos de cómputo son hechas por seres humanos. Entonces, finalmente, si nosotros no tenemos en cuenta en qué nivel de evolución está la cultura de nuestras personas, nosotros podemos poner una cultura deseada aquí, altísima, pero si nuestra gente está acá, el salto va a ser muy grande. Entonces hay que leer la cultura de todo el personal, del colectivo, no solamente del equipo de líderes. Y saber si mi gente que está conmigo y con mi equipo de trabajo se siente identificada con la cultura de la empresa, está alineada o no, su cultura de las personas como seres humanos son similares o no. Esto me va a disminuir la rotación de personal, esto me va a disminuir los reprocesos, me va a disminuir las curvas de aprendizaje y de todas las dificultades de resistencias que tenemos usualmente en el día a día cuando queremos que las cosas se hagan y las cosas pasen. Entonces, esta gráfica, por ejemplo, lo que me muestra es que este grupo de personas de esta empresa X está especialmente como seres humanos en niveles de rendimiento, evolución y alineación, y algunos en contribución. Pero la cultura actual está, miren, en nivel de 3, en nivel de rendimiento. Estos rojitos significan valores potencialmente limitantes. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de todo un informe bastante interesante en donde esta metodología mide una cosa que se llama la entropía cultural y es en qué valores estamos gastando nosotros la energía, en qué valores negativos o potencialmente limitantes estamos gastando la energía, que realmente no nos aporta y no nos genera valor, sino que nos desgasta, la resistencia es difícil, toca
pedalear y las cosas no se dan, no porque no se puedan dar ni siquiera financieramente, sino ni económicamente, sino que la mayoría, según las investigaciones, de los proyectos fracasan porque no tienen un abordaje cultural para que sean parte de la organización, sino que se abordan solo desde el punto de vista técnico. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que dar un salto de que la gente sí quiere estar en un nivel de evolución, sí quiere estar en un nivel de alineación, igual que la empresa, que la cultura deseada por todos, pero que hoy estamos muy enfocadas al rendimiento, a indicadores de productividad, indicadores de proceso, y realmente no estamos echando para arriba. Claro que esto se puede mantener, pero podría enfocarse un poco más a temas de persona y trascendencia. Voy a mostrarles un segundito un informe, porque pues esto me permite como explicarles un poco la estructura, como esta metodología mide. La metodología lo que hace es que cuando haces un diagnóstico, ellos están en 94 países del mundo, te muestra en qué nivel está tu cultura con respecto a la media global, con respecto a la media de la región y con respecto a la media de la industria. ¿Cómo lo hacen? Pues hay unos valores que ellos ya están más de 20 años trabajando en temas de valores y de cultura. Hay unos más de 90 valores que ellos han definido y escrito con sus comportamientos, con creencias y comportamientos, y que lo que hacen es demostrar si la mayoría, digamos, de esos valores, o sea, qué tantos valores potencialmente limitantes tiene la organización versus a la media global, a la región y a la industria. Entonces uno podría decir, oiga, estoy grave y esto es un factor competitivo, porque como les digo, si ustedes tienen un propósito, el propósito no se va a dar si su equipo de trabajo no tiene una cultura que esté alineada con ese propósito, sino que van a empezar a tener una cantidad de controles, ¿no? Yo trabajo en gestión de riesgos, yo trabajo en procesos, y si yo leo, si hago una lectura general de las organizaciones, estamos tan enfocados a un control, otro control, y cuando uno lo que hace es desarrollar cultura, podría quitar muchos, no todos los controles, pero sí muchos controles y muchos niveles digamos, de supervisión, cuando la gente la tiene clara, cuando la gente lo hace porque lo ama, porque le nace. Entonces, es esa combinación perfecta entre, claro, procesos y riesgos, pero sin exagerar y trabajar más en cultura para que la gente lo haga sin necesidad de tanto control. Aquí este diagnóstico me da un overview de cómo estoy. Entonces, lo que me está diciendo aquí, por ejemplo, es, oiga, venga, su entropía cultural está entre un 20 y un 28%. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía de su equipo de trabajo, que está siendo perdida con valores potencialmente limitantes, está entre un 20 y un 28%. Aquí lo aparece en naranja, ¿no? En este caso. O sea, requiere un foco y una dedicación de eliminar principalmente esos valores potencialmente limitantes. ¿Qué más me está diciendo? Una coincidencia entre la cultura actual y valores personales pobres. ¿Qué quiere decir? Que la gente ahí no se siente conectada, no se siente que realmente está un clic entre lo que ella es y lo que realmente deberían ser los valores de su organización. Y las coincidencias entre la cultura actual y la deseada, en este caso también es pobre, quiere decir que estoy lejos a lo que hoy soy, a lo que quiero ser. Mostrando, digamos, como un equilibrio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la mayoría de los valores que la gente calificó en su cultura actual están en el nivel de la base. ¿Cuál base? Recordemos la presentación. La base es de aquí para abajo, o sea, estos niveles. El 25% está en un nivel mayor, o sea, estos niveles, y el 21% está en niveles superiores. ¿Qué más me dice? Las perspectivas organizacionales. ¿En qué debo trabajar? Entonces, las perspectivas son los procesos, las personas y el propósito, todo el tema estratégico y de carta de navegación. Entonces, lo que me dice aquí esta carta o este overview es que los valores actuales con respecto a los valores deseados están muy bien, o sea que en esto no tengo que trabajar tanto. Pero a nivel de personas, debo hacer una mayor intervención en personas, porque los valores actuales están muy bajos versus los niveles deseados. Igual en propósito. Y aquí me hace un resumen de cuáles son los valores principalmente limitantes. Por ejemplo, trabajar muchas horas, confusión, una cultura de reducir costos y todo, o sea, bajemos costos, bajemos costos. ¿Y cuáles son los nuevos valores en los que nos debemos centrar, en los que les debemos apuntar para lograr esa cultura deseada? Una actitud positiva, un aprendizaje continuo, una calidad, un compartir la información, una comunicación fluida y abierta,
valores comunes, un reconocimiento al personal, un equilibrio entre hogar y trabajo y un crecimiento profesional. Sobre cada uno de estos valores potencialmente limitantes, pues tenemos que diseñar planes de acción para poder atacar esos valores en estos niveles, o en este caso, por ejemplo, especialmente en temas de personas, o nuevos valores, tenemos que definir planes de acción para poder trabajar en estos nuevos valores. Este informe pues es un informe muy completo, muestra la diferencia entre uno y otro, adicionalmente nos muestra, por ejemplo, los saltos que hay que dar, esto es importante porque hay saltos cortos de cultura actual a cultura deseada, por ejemplo, en este caso, equilibrio entre hogar y trabajo, el valor actual es 3 y el nivel deseado es 24, o sea que el salto es muy alto y estos son en los que tenemos que trabajar con mayor, digamos, fuerza para poder lograrlo, ¿listo? Aquí nos clasifica, por ejemplo, si ya es un valor existente en la cultura actual y en la deseada, si es un nuevo valor o es un emergente porque no, pero, si está en la cultura actual, pero no está en la cultura deseada. Me muestra, por ejemplo, la entropía en qué nivel está, si en el nivel de viabilidad de relaciones o rendimiento, en la escala de Barrett. En este caso, por ejemplo, lo que nos muestra es que la gente se siente, o sea, digamos, los valores potencialmente limitantes están especialmente en el nivel de rendimiento, donde la gente se siente que tiene que trabajar muchas horas, que hay una confusión en su tema de trabajo y en temas de habilidad, por ejemplo, de viabilidad, de reducir costos. Y así me va mostrando, digamos, como varios temas relacionados, por ejemplo, sobre en dónde debo trabajar. Si debo trabajar especialmente, por ejemplo, en cultura deseada, quieren fortalecer más los valores de propósito, de evolución y, en este caso, menos valores de fundamentos. Y en los valores actuales, por ejemplo, tenemos mucho de fundamento, un poquito de evolución y muy poquito de propósito. Entonces, es como o sea, diferentes vistas de todo el diagnóstico que se hace. Finalmente, las perspectivas al final me muestra en qué debo trabajar en cada una de las perspectivas de proceso, personas y propósito, y los porcentajes en donde debo priorizar en los que mayor porcentaje tiene. Teniendo ya claro este ejercicio, que es un ejercicio muy fácil y muy realmente rápido de implementar, pues un tema de un mes, mes y medio, este diagnóstico que de una vez me dice la cultura deseada por el colectivo, muchas personas nos preguntan, oye, pero si la alta dirección no está de acuerdo con la cultura deseada, ¿qué hacemos? Porque pues finalmente el dueño es el dueño, o el equipo de líderes o de dueños o de accionistas son los accionistas. Entonces, la respuesta es, si tú tienes un equipo de trabajo que tiene una cultura o un salto muy alto con respecto a la cultura deseada, y tú no estás de acuerdo con esa cultura deseada a las que el equipo quisiera trabajar, pues tienes que ser consciente como líder que seguramente esa transformación cultural va a ser mucho más compleja y más alta. Entonces podemos ir haciendo transformaciones culturales escalonadas para que nos permitan, digamos, tener victorias tempranas. Una vez entonces tengamos claro a qué le vamos a apuntar, lo primero que tenemos que trabajar es disminuir la entropía cultural. O sea, tenemos que eliminar esos valores potencialmente limitantes. Lo segundo es trabajar en la cultura deseada en el equipo de líderes. ¿Por qué? Porque el líder va a ser el que va a movilizar al equipo de trabajo. Posteriormente vamos a trabajar en la cultura deseada a nivel de procesos, personas o propósitos según los resultados que le mostré en el informe. Y finalmente vamos a evaluar, mantener y mejorar la cultura. Otra pregunta común es, ¿cada cuánto medimos la cultura? Cada 3 años, cada 4, dependiendo del plan. Si usted no ha hecho nada, pues no la vuelva a medir porque le va a salir lo mismo. ¿Cuáles son los paradigmas que nos impiden trabajar en la cultura organizacional? Muchos de ustedes piensan que trabajar en cultura es muy costoso. Esto es para las grandes empresas, la cultura es casi imposible de cambiar, la cultura solo la hacen los líderes, y si el jefe es así, ¿qué se espera del equipo? Pues quiero contarles que uno puede trabajar en una cultura, un desarrollo cultural sin necesidad de invertir miles y miles de millones. O sea, no sé, obviamente tiene un costo, pero puede ser, digamos, un costo alcanzable para una pequeña y mediana empresa, en donde finalmente lo más importante es tener un plan de acción claro y específico. Y tener una herramienta que te diga a qué le tienes que apuntar. Yo he visto muchas organizaciones que hacen muchas actividades y talleres y ejercicios, pero finalmente no
digamos que no tienen claro a dónde apuntarlo y cómo hacerlo, y por eso me gusta tanto la metodología de Value Ballet Center, porque me permite, o sea, de una vez me dice el camino que debo recorrer. La cultura sí es posible de cambiar, de hecho nosotros hemos cambiado en 2 años de pandemia una cultura de autocuidado, una cultura de autocontrol. ¿Por qué? Por un sentido de urgencia que tenemos de supervivencia y de cuidar nuestra salud. O sea que la cultura sí es posible de cambiar, lo que pasa es que requiere un plan claro y estructurado para poderlo desarrollar. Y bueno, hay muchas personas que dicen, pero el líder, por ejemplo, es un líder muy directivo y muy controlador. Es muy común de la cultura latinoamericana, por ejemplo. ¿Cómo se maneja eso? O sea, ¿cómo hacemos para cambiar esa cultura? Pues bueno, miren, los líderes finalmente son líderes por algo y en nuestra experiencia realmente lo que hemos identificado es que si un equipo de colaboradores habla con sensatez y respeto a un líder y le muestra la proyección de resultados y el beneficio final, el líder puede cambiar por presión de su grupo y de su equipo, porque sabe que no puede perder un equipo bueno porque perderlo es más costoso y incluso ya la ha embarrado y ha perdido equipos buenos y él va transformándose y mejorando. O sea que la invitación que yo les hago a ustedes, si son colaboradores, es que le muestren la necesidad a su líder, no para el beneficio de ustedes, sino para el beneficio de él. Cómo eso de forma directa, el trabajar en cultura, finalmente le va a aportar a la transformación, al objetivo, al propósito que tiene. Si es un propósito netamente de rentabilidad, pues de rentabilidad. Si es un propósito de transformación, de transformación. Pero ahora vamos a entender cómo integramos este tema de transformación cultural y gestión del cambio. Como les comenté, pues he tenido la oportunidad de certificarme como Change Manager Practitioner by ProSite, que es una de las metodologías más usadas en el mundo en temas de gestión del cambio y también como agente de transformación cultural. Entonces, realmente tienen que ir de la mano, porque yo no puedo hacer una transformación cultural si no navega a través de una metodología de gestión del cambio. Entonces, recordemos que gestión del cambio es un proceso que permite que el lado humano del cambio produzca resultados. En este caso, la cultura, la transformación cultural. Este es el modelo de ProSci. Este modelo, bueno, todas estas imágenes son tomadas directamente de ProSci y todos sus derechos de autor están para ProSci, en donde el modelo del triángulo del cambio inicia con el análisis del proyecto. Entonces, si yo tengo un proyecto de transformación cultural, yo tengo que asegurarme que el patrocinador sea un patrocinador activo, visible y con una excelente comunicación, que tenga un excelente gerente de proyectos y una excelente gerencia de gestión del cambio. Y con esos triángulos alineados, con esos 3 componentes, sponsor, gestión de técnica y gestión del cambio, me voy a ir a transitar. Yo siempre digo que la gestión del cambio es el océano a través del cual navegan y transitan y llegan a su meta todos los proyectos organizacionales, incluido el proyecto de transformación cultural. Entonces viene una primera fase en donde yo preparo el enfoque, defino cuál es la meta que quiero alcanzar, cuáles son las medidas de éxito, cuáles son los indicadores. Entonces, bien importante. Siempre hago preguntas como, bueno, tú tienes un valor, que es el valor, por ejemplo, de la innovación. ¿Cómo mides ese valor? ¿Cómo mides que eso esté permeado en los equipos o en los grupos que tienes que asegurarte de que estén permeados? Obviamente hay que medirlo a diferentes niveles, porque no es lo mismo medir el nivel de innovación en el equipo de innovación a medirlo en el equipo, por ejemplo, comercial, ¿sí? Tendrán que tener un nivel de innovación, una cultura, pero no en el mismo nivel. Entonces aquí defino el éxito, defino el impacto y defino el enfoque del proyecto. Después gestiono el cambio. ¿Cómo lo gestiono? Con una cantidad de planes, que entre ellos están el plan del sponsor, el plan de comunicación, el plan de capacitación, el plan de manejo de resistencias, el plan de coaching, el plan de supervisores que llevan a las personas a gestionar el cambio. Usualmente, ¿qué pasa con todos los proyectos de cultura, de implementación de un software, de lo que quieren que hablemos en temas de cambios? Lanzamos el proyecto, hacemos una campañita de expectativas con los beneficios, con las cosas y ¡chin! Nos vamos de una vez a capacitar. Y después de la capacitación hacemos un par de acompañamientos y después a veces miden y a veces no miden la utilización, la velocidad de la adopción y la calidad de la adopción. Eso se llama el indicador BUC, que es un indicador que usualmente se mide en gestión de cambio para saber qué tan bueno realmente es esa adopción de esa información y de ese cambio en el equipo de trabajo. Entonces,
el plan del cambio se vive acá, que es integrado con todo el tema de gerencia de proyectos y el cronograma del proyecto. Y después tengo un modelo de sostenibilidad. Ese modelo de sostenibilidad es cómo hago yo para mantener ese cambio a través del tiempo y que realmente mantenga los indicadores de calidad de la adopción y utilización final. Este modelo está basado en un modelo ADKAR, que ya se los voy a, o sea, PROSA es la metodología y tiene una herramienta que es el modelo ADKAR, en donde es utilizado para cambiar una persona o miles y millones de personas o incluso cambios culturales de una nación o cualquier tipo de cambios. Entonces, está basado en estos 5 bloques. Lo que dice la metodología es que nadie, absolutamente nadie va a cambiar si no transita por estos 5 bloques. El primero es la conciencia. Soy consciente de que adoptar una cultura, por ejemplo, de agilidad, es importante. ¿De dónde sale la conciencia? La conciencia sale del sentido de urgencia. ¿Por qué todos, o bueno, no todos, una gran mayoría, yo podría decir que la mayoría, somos conscientes ahora de utilizar nuestro tapabocas en los momentos en los que no estamos solos? Porque activaron un sentido de urgencia casi que hoy en día no usar el tapabocas es exponerse casi que a una enfermedad, pues que todos sentimos que es de alto riesgo. El deseo es cuál es mi beneficio personal. O sea, yo puedo tener una cultura de urgencia de ser rápida para poder dar resultados en mi organización porque así me lo piden, pero yo no siento un beneficio realmente de ser rápida. No me dan un bono, no me dan un día libre, siento que antes me siento más presionada. Entonces, si yo no tengo un beneficio personal, nadie va a cambiar. Una vez tenga conciencia y vea el beneficio, o sea, tenga el sentido de urgencia y vea el beneficio, ahí sí debo ir a llevar el conocimiento. ¿Qué hacemos la mayoría de las organizaciones? Capacitar, 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 capacitar. Yo leo millones de planes de acción y todos son capacitar, capacitar, sensibilizar, capacitar. Pero puedo sensibilizar y capacitar, pero si la gente no tiene el deseo porque no ve un beneficio personal, no lo va a hacer. Y es cuando tenemos que tener muchos controles y los policías y los supervisores y una cantidad de controles y controles y controles que lo que hace es enrobustecer la operación, volverla más costosa y menos eficiente. Entonces, una vez tenga el conocimiento por qué lo estoy pidiendo, por qué lo anhelo, ahí sí entro a un desarrollo de la competencia, o sea, un desarrollo de la habilidad para hacer las cosas. ¿Cómo soy ágil? Me enseñaron a ser ágil. Yo sé el cómo, pero ahora séalo. Pues me tienen que acompañar, pero usualmente, ¿qué hacemos digamos, la mayoría de las organizaciones? Un correo electrónico. A partir de la fecha, tenemos que empezar a implementar este nuevo documento, o este nuevo software, o esta nueva actividad. Estos son los videos de capacitación. Vamos a tener 2 o 3 entrenamientos de refuerzo y ya, hágale. Y esperamos que todo el mundo cumpla y después nos quejamos que porque la gente no tiene compromiso, que porque la gente no cumple, que porque la gente no hace. Esto es un estado del ser humano, o sea, no es una máquina que yo programo y hace lo que yo programe, no, el ser humano tiene emocionalidad y como emocionalidad necesita sentirse motivado y tener un sentido de por qué hace lo que hace. Entonces la habilidad es el desarrollo de la competencia y requiere un acompañamiento, requiere un manejo de resistencias, requiere una estrategia de manejo de resistencias para lograr que la gente realmente desarrolle la competencia. Y el refuerzo es, oiga, sí, qué berraquera, ahora yo ya sé cómo ser ágil, ya no doy 5 pasos para hacer una actividad, ahora hago 2 y me sale súper bien, incluso me ahorro tiempo. Entonces ahora me van a dar un refuerzo, no, mire, si cumple tales indicadores, vamos a poder darte una tarde libre un viernes al mes, por ejemplo. Y eso va a permitir que finalmente la gente se motive a continuar el cambio. Entonces, para resumir, la conciencia es entiendo por qué voy a hacer algo. El deseo he decidido que lo voy a hacer. El conocimiento sé cómo hacerlo. La habilidad soy capaz de hacerlo y el refuerzo estoy motivado a seguirlo haciendo. Todo esto se transcurre en un modelo que se llama el modelo de las 3 fases. La primera fase, como se los mostré anteriormente, la estrategia como tal, en donde definimos qué queremos lograr, cuál es el éxito, cuál es el indicador, cuáles son los grupos de interés impactados, qué se necesita para tener éxito. Pasamos a una parte de unos planes, en donde lo que hago es qué harás para preparar y equipar y apoyar a las personas. Seguramente vamos a tener un sponsor, un equipo que va a apoyar el cambio.
unos planes que les van a ayudar a transitar a través del cambio, planes de comunicación, planes de capacitación, planes del sponsor que va a estar motivando, planes de manejo de resistencias, planes de supervisores, planes de coaching, en donde todo eso se llama un plan maestro del cambio. Y finalmente vamos a hacer un cierre en donde vamos a medir indicadores, el famoso BUC, velocidad de la adopción, utilización final y calidad de la adopción, para verificar si esa cultura que yo quise meta realmente está siendo una realidad y está siendo demostrada. ¿Y qué me lo va a demostrar? Una cultura, por ejemplo, hay muchos de cultura de excelencia, cultura de servicio al cliente. ¿Qué indicador me va a mostrar la excelencia? ¿Qué indicador me va a mostrar la cultura al cliente? ¿Qué indicador me va a mostrar, por ejemplo, ahora hablamos mucho de la cultura de la felicidad? ¿Qué indicador me va a mostrar la cultura de la felicidad? Aterrizado, no solamente desde el punto de vista de habilidades blandas, sino de temas tangibles que me demuestren que el tema se está cumpliendo. ¿Y cómo vamos a transferir eso para que transcurra a través del tiempo y los mecanismos de seguimiento y de mejora? Entonces, en las 3 fases, hago una declaración del propósito, en la primera fase, preguntas en un lenguaje sencillo, y las fases en las etapas de actividad y el producto de entrega finalmente es ¿cuál? Pues una cultura organizacional medida en donde ya no hay una brecha tan grande entre la cultura personal, la actual y la cultura deseada. ¿Cuánto tiempo transcurre entre que yo ejecuto el plan y mido nuevamente la cultura? Como les comentaba, 2, 3 años. ¿Cómo vamos de tiempo? Creo que tengo que dejar 10 minutos para preguntas. En la primera fase, pues yo defino pues las 4 P's, que es cuál es el nombre del proyecto, por qué estamos cambiando, qué estamos cambiando y quiénes cambiarán. Por ejemplo, en el proyecto de cultura, ¿qué estamos cambiando? Pues la cultura organizacional. ¿Qué temas de la cultura organizacional? Bueno, por ejemplo, estamos pasando de una cultura, por ejemplo, ahora que estamos en todo el tema de transformación digital, a una cultura básica digital, de uso del mundo digital, a una cultura, por ejemplo, de 100% mundo digital, en donde ya no tenemos papel, en donde todo es plataformas colaborativas online, todo me lo da un sistema de información. Eso requiere un cambio de transformación cultural. ¿Quiénes estamos cambiando? Pues los grupos que están impactados por el cambio. ¿Y quiénes cambiarán? Perdón, ¿qué estamos cambiando? En este caso, el ejemplo que les acabo de dar de la transformación digital. ¿Y quiénes estamos cambiando? Las personas que cambian. Los aspectos que cambian pueden ser muchos. Uno puede cambiar creencias, comportamientos, sistemas de reportes, ubicación, procesos. En este modelo también se hace un análisis de riesgos de todo lo que implica el cambio y se definen unos roles en ese cambio. En la segunda fase, uno hace un plan integral de todo lo que significa el cambio para incorporarlo dentro del plan del cronograma. Entonces, por ejemplo, antes de lanzar el proyecto, ¿qué tengo que hacer? Elegir un buen sponsor, que esa persona realmente sea un patrocinador diferente al gerente de proyectos. No, el sponsor no es el gerente de proyectos. Tengo que definir quién va a ser mi coalición de patrocinio, o sea, quiénes son las personas que van a motivar y a movilizar ese cambio en los diferentes grupos. Y después voy a verificar quiénes van a ser las personas que finalmente van a estar impactadas y cómo voy a hacer un análisis de resistencias y de riesgos en esas personas y un plan de gestión de resistencias. Todo esto lo hago antes de lanzar mi primer, digamos, comunicado sobre el cambio de cultura. Entonces, yo estoy haciendo un análisis, por ejemplo, de los riesgos y de las posibles resistencias. Debo gestionar las resistencias que pueda gestionar, hay resistencias que no puedo gestionar, y las que no puedo gestionar las aterrizo en un plan de acompañamiento con técnicas de coaching o las aterrizo en un plan, por ejemplo, muy específico de gestión de resistencias. Todo esto que les estoy nombrando lo voy a integrar en cada uno de los momentos del proyecto. Y al final, pues como les comentamos, vamos a evaluar el indicador, vamos a evaluar si realmente cumplimos con la meta de éxito que dijimos. Entonces, por ejemplo, si nuestra meta de éxito era tener una cultura de agilidad, bueno, ¿y qué es tener una cultura de agilidad? Pues que la gente entregue la información en los plazos pactados. Bueno, ¿qué porcentaje de personas entregan la información en los plazos pactados? Ah, bueno, el 80%, el 90%. La meta de éxito era el 90%. Y hicimos una medición y estamos en el 80%. Pues todavía no hemos logrado una cultura deseada en agilidad, en el valor de agilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mejorar la agilidad?
Todo eso es completamente integrado con los sistemas de gestión. Lo que esto hace es, como les digo, un océano sobre el cual navegan los diferentes proyectos, incluido el de cultura. Una vez tengamos, digamos, como esas brechas ya cerradas, pues ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a lograr que se mantenga esa cultura en el 90%? ¿Qué acciones vamos a hacer? Porque también pasa, ¿no? Felices, logramos, mejor dicho, estamos en la euforia, el líder del proyecto tiene que entregar resultados, los entrega a la presidencia o a la alta dirección, pasaron 2, 3 años y empieza la cultura de para abajo. Pues, ¿cuál es el plan de sostenibilidad? ¿Cuáles van a ser los mecanismos que van a motivar y reforzar el cambio? ¿Cuáles van a ser los mecanismos de seguimiento? ¿Cuáles van a ser los mecanismos que van a permitir generar una motivación constante? Eso es todo lo que les quería compartir. Creo que cumplí con mi tiempo y bueno, los últimos 10 minutos son de preguntas, entonces los escucho. Muchas gracias, Diana, por tu presentación. Todo muy claro.